Hola hermanos, el día de hoy 19 de enero del 2020, segundo domingo del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Quiero recordarles dos cosas de entrada. Lo primero es que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, este octavario, estos 8 días que concluyen con la fiesta de la conversión de San Pablo, que es el próximo 25 de enero. Siempre se ha celebrado así, de tal manera, bueno, digo siempre desde que el ecumenismo ha sido uno de los temas que en el siglo pasado pues se resaltó muchísimo, sobre todo a partir de Pío XII, de San Pablo VI, de San Juan XXIII. Ellos tenían esto muy claro y bueno, lógico, el impulso de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco es extraordinario en este tema, el tema de la unidad de los cristianos. Es un escándalo que estemos divididos los que decimos creer en el Señor Jesús. Entonces esta semana la estamos ocupando para orar con esta intención. Y luego recordarles que el próximo domingo, tercer domingo del tiempo ordinario, celebraremos el domingo de la palabra de Dios. Hay que prepararlo. Y a lo largo de esta semana, si la salud lo permite y si el Señor nos concede la vida, voy a preparar algunos elementos para hablar de la palabra de Dios como tal, de la revelación como tal. Así que haré algún par de programas especiales, algunas ediciones, no programas, algunas publicaciones particulares sobre esto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, pareciese como que volviésemos al domingo del bautismo del Señor, porque efectivamente vamos a escuchar una vez más a Juan el Bautista. Pero fíjense, igualmente que la semana pasada que hemos tenido una lectura de uno de los cantos del siervo de Yahvé, pues hoy vamos a otro de los cantos del siervo de Yahvé. Isaías capítulo 49. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Fíjense que trato yo todos los días, les cuento una acción de mi vida espiritual personal, de quedarme con uno de los versículos que les preparo, que están propuestos lógicamente en la liturgia de la palabra, y lo voy repitiendo durante todo el día. De tal manera me sirve como una ejaculatoria. Esta práctica es una práctica muy linda de vida espiritual. Pues yo voy repitiendo algunos de los versículos cada día, de tal manera que tanto para rezar el rosario, me visita el Santísimo, lógico en la preparación de la Santa Eucaristía, de cada día, pues vuelvo sobre ese versículo. Este es el que voy a utilizar el día de hoy. Tanto así me honró el Señor, y el Señor mi Dios fue mi fuerza. La honra que debemos sentir de sabernos servidores del Señor. Es un honor, no es un privilegio, no es para sentirnos mejores que los demás, no, mayor responsabilidad es la que tenemos y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque efectivamente a nosotros que hemos conocido el anuncio del Señor, a lo que se nos ha enviado a ser sacerdote en mi caso, pero cada uno de ustedes, padre de familia, catequista, lector, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, qué sé yo, a donde el Señor le haya colocado, es una honra que el Señor, tanta gente que no conoce nada de Dios, tanta gente que no ha oído hablar de Dios, tanta gente que vive sin Dios. Bueno, pero frente a esta honra, nosotros tenemos que poner junto a ello el qué. Claramente, la fuerza que viene de Dios, porque esto no lo podemos enfrentar solos. Por eso hay que ser luz, no tinieblas. En este mundo hay suficientes tinieblas. Hay las tinieblas de la violencia, del odio, del rencor. La luz que necesitamos es la que debe vencer esa tiniebla. La tiniebla de la corrupción, de la impunidad. Bueno, se vence con la luz de la verdad, con la luz de la justicia. Con eso y con el ejemplo. Por eso, para ser luz de las naciones. Fíjense. La segunda lectura, comenzamos a leer, y de hecho vamos a leer hasta el final de esta primera parte del tiempo ordinario, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy apenas son los primeros 3 versículos del capítulo primero. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Varios elementos. Primero, fíjense bien, Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Ay, Dios mío. Nadie se abroga este título, nos va a decir la carta a los hebreos.
pero hay algunos que sí se lo dan. Hoy en día les encanta que les digan apóstoles y profetas y no sé qué cosas más. Y ustedes dirán, padre, ¿no es la semana de unidad por los cristianos? Sí, de la unidad de los cristianos, sí, pero el que actúa de esa manera es poco cristiano, ¿eh? O sea, dándose un título, poniéndose, ya les digo, ahí entonces ya no entendimos lo de la honra que nos ha dado Dios. No, Pablo dice que es por voluntad de Dios, ha sido Dios el que lo ha llamado y no está solo en esta tarea. Es que esta actitud egoísta, egocéntrica, ególatra, todo tiene que girar en torno a mí, sin mí no son nada. No, eso lo puede decir el Señor Jesús, pero no nosotros. Por eso Isóstenes, mi colaborador en esta tarea. Pablo es un apóstol que se deja ayudar, que sabe delegar, que sabe compartir el ministerio. ¿Para qué? Para formar una comunidad, a la comunidad cristiana que está en Corinto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de un documento que muy poco se menciona a veces entre nosotros, la Ecclesia in America, la iglesia que está en América. Ecclesia in Europa, la iglesia que está en Europa. Ecclesia in África. O sea, tendríamos que decir la iglesia que está en mi parroquia. Cada una de las nuestras es una comunidad cristiana. ¿Qué es lo que debe sostener esta comunidad cristiana? Que somos santificados por Cristo Jesús, o sea, llamados a la santidad. Eso nos es común a todos. Y además, que fíjense, que junto con los que en otra parte no somos una isla, sino que estamos asociados a otras comunidades que en el mundo entero invocan el nombre del Señor. ¿Qué desea Pablo para estas comunidades? Gracia y paz. En esto está el equilibrio. La gracia de Dios, el que vive en la unidad de la gracia de Dios, tendrá la paz. Una comunidad que trabaja para que todos caminemos en la gracia de Dios. Pues yo voy bien, los de mi grupito estamos bien, los demás ahí vean cómo se las arreglan. No, señor. O sea, es ese sentido de la comunitariedad que es tan fundamental, porque la iglesia es casa y escuela de comunión. Si no, no es la iglesia del Señor Jesús. El Evangelio, volvemos, ya les digo, como que volviésemos a la fiesta del bautismo del Señor. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan es el único evangelio donde Juan el Bautista aparece como testigo. En los demás es el precursor, pero en el Evangelio de Juan además es testigo. Hay 3 elementos aquí rápidos que les señalo. Primero, yo no lo conocía. Hombre, y no era su primo, si no era pariente María de Isabel. No, es que el conocimiento de Dios no entra dentro de este campo en el que nosotros queremos a veces circunscribir nuestra relación con Dios. Un conocimiento intelectual, un conocimiento cerebral. No se trata de un conjunto, de frases, de un conjunto de doctrina. No. Es la experiencia personal de él. Por eso lo dice con toda claridad Juan el Bautista. Yo no lo conocía, pero ahora le conozco, pues. Ahora doy testimonio de él. Miren, nadie da lo que no tiene. Y por eso muchos de nosotros parecemos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, como campanas huecas, ¿verdad? Címbalos que resuenan, pero solo aturden. Claro, ¿por qué? Porque hablamos de algo que no vivimos. Hablamos, repetimos, experiencias de otros, pero no tenemos la experiencia personal de Cristo. Segundo, el término. Este es el Cordero de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar que lo repetimos, no? Fíjense, antes de comulgar, Cordero de Dios que quitas el pecado. ¿Pero qué significa eso de Cordero de Dios? Fíjense, el Cordero, en la mentalidad del mundo bíblico, es el que me sustituye a mí, sustituye al pueblo entero, y sufre él el sacrificio por mí. Muere por mí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Cristo. No ha venido a pagar por nuestra deuda. Se utiliza ese término y evidentemente en la Edad Media se utilizaba, pero había que entenderlo desde la teología más profunda, ¿no? Pero no, lo nuestro es entender: yo no merezco esto. Ninguno de nosotros lo merece. Él toma mi lugar. Él toma mi lugar. ¿Cómo tengo que hacer para comprender cada vez más esto?
dejar que el Espíritu Santo que he recibido en el día de mi bautismo no muera. Que no, porque es la fuerza del Espíritu Santo la que me lleva a reconocerlo a Él como mi Señor, la que me lleva a conocerlo, como dice precisamente Juan el Bautista. Pidamos el Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu Santo. No, que lo hagan los de la Renovación Carismática Católica. No, hombre, por Dios, todos tenemos que invocar al Espíritu Santo. Bueno, concluyamos el día de hoy haciendo una oración. Siempre, gracias a Dios, en esta ocasión pude encontrar una oración muy linda en la página de estos hermanos de San Vicente Mártir de Abando. Me ha gustado mucho la oración. Es un poquito larga, pero vale la pena. Queremos mirarte, Cordero de Dios, para ver hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Tú nos bautizas con el Espíritu Santo, nos sumerges en el amor trinitario a fin de purificarnos, de transformarnos, de hacernos criaturas nuevas, cada vez más a imagen y semejanza del Creador. Tú no quieres salvar únicamente a unas cuantas tribus, por mucho que las aprecies, quieres que tu luz llegue de un extremo a otro de la tierra, porque todos somos hijos de Dios y por tanto destinatarios de tu salvación. Hemos sido llamados a ser consagrados a ti, a ser santificados en ti, a vivir una vida liberada del lastre del egoísmo y de la autocomplacencia. Gracias, Juan el Bautista, por atestiguar con tu vida y con tu palabra lo que has visto, por ayudarnos a reconocer al Cordero de Dios, por mostrarnos el camino del bautismo, para poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz domingo para todos.